Mira, le encendió a Jonathan. Y Grande Jonathan. bien ahí, Un Jonathan capo. Grande. Grande, Jonathan. Vamos a estar grabando los videos en Twitch, en la cantina de la T, y no sé si Jonathan lo va a estar grabando particularmente él. Yo tengo acá mi editor, es Arturo Valle. Él creo que está grabando para subir al canal. Perfecto. En ese caso, vamos a empezar con las presentaciones. Yo soy Daniel Puentes, soy el organizador y principal moderador de este debate. Vamos a constar con tres moderadoras adicionales. El principal moderador por parte de los teístas va a ser Javier, que tiene un canal dedicado pues, a la teología, un gran admirador, le encanta todos estos temas. También vamos a tener un submoderador auxiliar por parte de los teístas, que va a ser Sebastián García. Vamos a tener otro submoderador ateo, que va a ser Cruz, que ahora mismo no ha sido capaz de incorporarse al debate, pero más tarde se incorporará. En ese sentido, muy agradecidos con los invitados. Nos llenaron de solicitudes y recomendaciones de invitarte, Jonathan, de invitarte a ti también, Néstor. Muchas gracias por estar aquí. Rafael, siempre es un placer tenerte aquí, y también a nuestro amigo Mateo Machetti. En este caso, vamos a empezar con el debate muy sencillo. Vamos a empezar con las presentaciones. Quiero que por favor empiece Néstor. A continuación será Jonathan Ramos, después nuestro amigo Mateo y por último nuestro amigo Rafael. Empezamos. Son 3 minutos de presentación, por favor. Pueden empezar. Bueno, mi nombre es Néstor Díaz Soriano. Yo soy catedrático con formación primera en psicología educativa, maestría en terapia familiar y especialidad en neuroescritura. Soy locutor acreditado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de mi país, en República Dominicana. Habilitador docente, soy conferencista. También he sido comunicador en espacios radiales. He sido invitado especial a programas televisivos. También investigador histórico con artículos publicados generalmente en el Archivo General de mi país. Fui catedrático de Filosofía y de Teología en la Universidad Nacional Evangélica. Fundé el programa teológico Formadores de Líderes, FDL. He colaborado con otras instituciones y, sobre todo, he creado contenido en la plataforma virtual del Teólogo Responde en YouTube, con sus paralelos en otras redes. También sirvo como miembro del equipo pastoral de Casa de Gracia y estamos aquí para servir a toda la audiencia con lo que podamos. Sí. Si pudieras decirnos Bueno, por qué eres sí. cristiano y qué es lo que te llamó la atención del cristianismo y por qué no eres ateo. Pensé que era una presentación, ya me está mandando al ruedo a pelear con Rocky de una. Bueno, No, pues es la presentación. bueno, en la presentación, vamos, tranquilo. Jonathan Ramos, me gusta tomar mate. Soy ignorante en cómo se maneja Discord y filósofo. Profesor en la universidad, pero todos los otros chiches no importan mucho. Soy filósofo y me gusta el mate. Está bien. Qué grande. Amigo Mateo. Yo. Bueno, a mí me gusta el café con leche. Me estoy tomando un poco acá porque estaba medio dormido. Profesor de matemáticas, hace 7 años ya, recibido aquí en Uruguay, a 29 años, Mateo Marchetti, residió en el Cerro del Este, bla, 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 bla. Me encanta debatir sobre temas filosóficos, en especial Dios, es un tema que particularmente me llama profundamente la atención. Y nada, un placer estar acá rodeado de gente que admiro muchísimo. Hola a todos, un gusto, un placer, los quiero mucho. Por último, nuestro amigo Rafa. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, como saben, soy anfitrión de la Cantina del Ateo. En mi vida regular me dedico a, bueno, soy empresario, entre otras cosas, ¿no? Soy aficionado a la ciencia y a la filosofía, me encanta el pensamiento crítico, de hecho ese es el objetivo del canal. En cuanto a currícula, ¿no? Bueno, cuando empiezo a escuchar las publicaciones, las conferencias, los títulos, etcétera,
me siento abrumado, ¿no? O sea, no, obviamente soy aficionado, soy amateur en este tipo de cosas, y lo digo con todas sus letras. Soy aprendiz de todo y maestro de nada. Me encanta tener este tipo de conversaciones. Adoro escuchar personas que han estudiado, me gusta mucho leer y bueno, pues en la cantina ¿qué hacemos? Hablar de filosofía, política, religión, hacemos debates, pensamiento crítico, lógica, etcétera, ¿no? Entonces, ese soy yo y creo que querías que de una vez preguntara a uno por qué uno es ateo, por qué es teísta o algo así. Sí, pero un momento. Bien, ya hemos terminado con las presentaciones. Vamos a proceder al siguiente módulo del debate, que van a ser qué entienden cada uno por Dios. Van a ser 3 minutos de exposición máximo. Y ahora vamos a empezar al revés. Va a ser Rafa, luego Mateo, luego el amigo Jonathan y por último nuestro amigo Néstor Díaz. ¿Qué entienden ustedes por Dios? Ok, sí. En mi caso particular, para definir lo que Dios es, sí me tengo que centrar en ¿cómo explicarlo? El hecho de que el constructo Dios, el concepto en particular, tiende a la ambigüedad, ¿no? Y si solo tengo 3 minutos, me voy a apurar, ¿sí? Yo trato de distinguirlo por lo menos en 3 aristas particulares. El Dios panteísta de Baruch Spinoza, que muchas personas intentan agarrar y dilucidar o elucubrar a partir de el todo, una sustancia única, etcétera. El Dios cultural, coloquial, heredado, que aprende uno de niño en su propia casa y que es el que la vasta mayoría de las personas que sostienen alguna noción religiosa piensan existe. Y el Dios filosófico, el Dios que se apunta a partir de conclusiones últimas en filosofía de la religión y en teología, ¿no? Aunque acuso a los teólogos de luego hacer trampa. No todos, pero algunos hacen trampa al comenzar con la conclusión y luego acomodar sus argumentos para que lleven a esa conclusión, ¿no? En todo caso, me gusta mucho definir a Dios en mis conversaciones sobre ateísmo, al menos como un ente personal. ¿Y a qué me refiero como ente personal? Bueno, pues un ser o ente que tenga agencia, conciencia, intención, voluntad, pues, ¿no? Como mínimo debemos estar hablando de eso, porque si es el Dios panteísta, pues ya es una cuestión como semántica prácticamente, ¿no? Y el poder divino, la forma en la que yo defino al poder divino, esta omnipotencia que también tiende a la ambigüedad y que es difícil de puntualizar qué significa todopoderoso. Si bien yo no agarro y digo que el poder divino es todopoderoso, digo que al menos implica el poder modificar cosas en la realidad por mera voluntad, ¿sí? Alguien diría, como una caricatura, que Dios podría ser en sí mismo una máquina de deseos. Si agarramos y leemos, no sé, Génesis 1:3, Dios dice, hágase la luz y la luz se hace, ¿no? Si leemos el Corán, cuando María agarra y cuestiona, Jehová le digo, Muhammad lo explica, a ver, perdón, no es Muhammad, pero en la historia le explican, perdón, si Alá dice sé, solo basta con que Alá diga sé y es, ¿sí? Esa capacidad de hacer modificaciones en la realidad por mera voluntad, sin interacción, es una definición particular que yo sostengo que es esencial en el poder divino, ¿sí? Y pues eso es lo que yo defino y que entra de una forma global a cualquier ser o ente al cual podamos justificadamente llamar deidad o Dios. Perfecto. Mateo. Bueno, sí, vale aclarar algo desde el inicio. Es que el concepto de Dios es profundamente polisémico. O sea, profundamente polisémico en el sentido de que siempre que voy a hablar con una persona y entablar este tipo de discusión, muy difícilmente me encuentro con gente que tenga exactamente la misma concepción de Dios. Es muy difícil porque siempre hay pequeños atisbos, siempre hay pequeñas sutilezas, siempre hay pequeñas distinciones que una persona particular me clarifica. Esto no quiere decir que no hayan grupos de personas que tengan una noción particular establecida y acorde de lo que Dios es, por supuesto. Pero
sí que es tan polisémico lo que he escuchado de Dios. He escuchado personas desde el punto de vista que me digan, mira, para mí Dios es Messi, o para mí Dios es mis calzoncillos favoritos, o incluso nociones más trascendentales de Dios. Por ejemplo, no Dios concebido como un ente, sino Dios concebido como el ser, por ejemplo. O sea, hay todo tipo de concepciones. De Dios he escuchado absolutamente de todo. ¿Ah? Y sí que es cierto que existen nociones más coloquiales que otras, como por ejemplo un poco lo que dice Rafa. Es decir, Dios es considerado como un ser personal, supremo, trascendente, creador del universo y todo lo que existe en él, ¿no? O sea, son características que se desglosan en un contexto de teísmo clásico. Y es cierto que cuando una persona, yo voy por la calle y lo primero que me preguntan es, che, Mateo, ¿vos crees en Dios? El primer Dios que se me viene a la mente es ese. ¿Me explico? Entonces sí que ese Dios particular, y por eso yo particularmente me considero una persona atea. ¿Por qué me considero particularmente ateo? Porque no considero que exista ningún ente, no creo que haya ninguna figura que satisfaga esas condiciones para yo decir, ah, mira, ahí hay un Dios. Ya después voy a explicar por qué sostengo mi postura atea, pero básicamente yo concibo de Dios esa noción particular, la noción más clásica, pero eso no quita que una persona pueda venir a mí conmigo e invocar una noción de Dios con la cual yo esté de acuerdo, como por ejemplo, no sé, un panteísta, que venga Spinoza y me diga, no, mira, para mí Dios es la naturaleza. Ok, Spinoza, te estrecho la mano, Dios existe. Por eso depende de lo que se entienda por Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Spinoza y yo? Que Spinoza llama a la naturaleza a Dios, mientras que yo no. Yo a la naturaleza le llamo naturaleza. ¿Me explico? Perfecto. Pero para que se entienda eso nomás. Jonathan. Bueno, la definición lógica de Dios es el ser mayor que lo cual nada puede ser pensado. Es decir, todas las categorías que pueda concebir la mente no alcanzan para conceptualizar el ser de Dios en cuanto que Él es mayor que todos los otros entes que puede concebir la mente. Esa es la definición lógica, ¿sí? La mente no puede concebir un ser que sea mayor que Dios en cuanto a su perfección y en cuanto a su simplicidad metafísica, no esencial. Ese es un error que se comete mucho. Simplicidad metafísica y perfección esencial. Todas las perfecciones de Dios en él son su propio ser, por lo tanto, Dios ontológicamente es el ser mayor que lo cual nada hay. Entonces la definición lógica es Dios es el ser mayor que lo cual nada puede ser pensado, en términos esenciales, y en términos ontológicos, Dios es el ser mayor que lo cual nada hay. En cuanto a su ontología, Dios es acto puro, principio del ente, fundamento del ente, causa primera del ente, y todo lo que podemos saber de él es demostrable propter quid. Es decir, por la razón, en la definición, nosotros no llegamos a la definición de Dios a priori, sino quia, a posteriori, a través del efecto, porque claramente Dios no es un ente. Entonces nunca nos topamos con el puro ser, con el puro Dios. Siempre nos topamos con el ente que está limitado en línea con su esencia. Entonces, a partir de la pregunta ¿por qué?, que es la pregunta metafísica, nosotros llegamos al primer principio. Todos los filósofos habidos y por haber que se han hecho la pregunta ¿por qué hay ente y no más bien la nada, o no más bien solo el ser, que es otra versión de la pregunta, han llegado a un primer principio. Bueno, en cuanto a la razón, Dios es el primer principio, es la causa eficiente primera de todas las cosas, es el ser necesario por sí mismo, es la perfección pura de la cual todas las otras perfecciones participan, y es inteligente, es decir, tiene inteligencia y voluntad, por lo tanto es persona. Conoce, ama y quiere. Así que bueno, me quedo ahí en esa definición. Perfecto. Amigo Néstor. Bueno, después de
tamaña descripción que han hecho, lo único que yo podría agregar a lo que se ha dicho es, desde la óptica del teólogo, Dios es visto en la teología como axioma, en el sentido de que se presenta tal y cual, y por lo tanto se le puede definir en un carácter axiomático como la causa incausada, la causa que lo llena todo y lo genera todo. Es el ser en sí mismo. De hecho, ni siquiera utilizamos el término ente para referirnos a Dios, porque tenemos la idea directa de que el ente es un participio del verbo ser, de forma tal que se entiende al ser mayor como la causa generadora de los entes. Por lo tanto, todas las entidades o todos los entes son derivados del ser o son participantes del ser. Por lo tanto, el ser sería distinguido del ente y por lo tanto, Dios no sería un ente personal, sino más bien un ser del cual se definen todas las cualidades o características de lo que nosotros llamamos entidades personales. En ese sentido, Dios se ve en este caso como el ser personal, y decimos personal porque las características de la personalidad están presentes justamente en esa realidad ontológica suprema, y esas características son la inteligencia, la voluntad y en ocasiones de forma fenomenológica la emocionalidad. Así que desde esa perspectiva yo defino a Dios a través del conjunto total de sus cualidades, de las manifestaciones que refleja, como la causa incausada, personal en sí misma, el ser supremo, del cual se derivan todos los demás seres, y que es perfectamente desconocido hasta que él se da a conocer. De forma tal que el resumen de todo lo que diría se encontraría enclaustrado en esta definición de Barth, que decía lo siguiente: Dios es el totalmente otro, apelando a la otredad divina. Dios es el totalmente otro, que está tan lejos que no se le puede conocer, pero que se ha hecho tan cercano que se le puede abrazar. Y cuando se le abraza, nos damos cuenta que sigue igual de lejos. Esa sería mi definición. Perfecto, ahora que hemos avanzado con la mayoría de las definiciones, yo las he anotado todas. Me gustaría poder proseguir al segundo módulo del debate, que es ¿qué argumentos sostendrían como su argumento fundamental, su piedra angular, sobre la cual erigirían la aceptación o la negación de la existencia de este Dios? Tienen 5 minutos cada uno. No son extendibles, así que empezamos esta vez por Jonathan, seguido de Néstor, seguido de Rafa y por último el amigo Mateo. ¿Por qué es aceptable la existencia de Dios? Es la pregunta. Sí, ¿Sí? ¿qué argumentos esgrimirían para, como su argumento principal, pues deben tener muchos para que los demás aceptaran la idea de que exista un Dios o no exista? Mirá, yo voy a tratar de hacer una explicación filosófica basándome en Heidegger, ¿sí? La pregunta central de la filosofía es si el hombre habita en el mundo y necesita habitar en un ethos que le dé sentido a la vida. El hombre es un ser esencialmente fracturado porque está escindido de los otros seres humanos, escindido de la naturaleza, escindido de la trascendencia, está fracturado consigo mismo. Lacan dice que el hombre está fisurado por un hiato, que es el discurso de un otro que al sujeto lo rompe y lo sujeta, ¿no? El hombre necesita habitar en un ethos que le dé sentido a la vida. A partir de ahí el hombre crea una cosmovisión, ¿sí? Y en esa cosmovisión los símbolos se convierten en conceptos y el mito se convierte en filosofía. La pregunta central de la filosofía es ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esa es la pregunta que realiza Leibniz y que después replica Heidegger en Ser y Tiempo. Y sobre todo en qué es metafísica, Das ist Metaphysik. Entonces, la pregunta central de la filosofía es el por qué.
las primeras causas, los primeros principios, las proteaitía, los proton archon, los primeros principios, las primeras causas. Efectivamente, nosotros nos topamos con el ente. Es decir, el ente es lo primero que concibe el entendimiento. Nosotros nos topamos con que las cosas son. Aunque no sepamos qué son, sabemos que son. En función de ese dato efectivo de la intencionalidad de la conciencia en la cual nosotros captamos la facticidad del ente, nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay ente? O sea, queremos saber por qué hay ente. Y la única manera de explicar la causa del ente es entendiendo en filosofía lo que Néstor ha perfilado maravillosamente bien, como siempre, la diferencia ontológica. Es decir, en filosofía, porque hay que entender que Dios es un ser metafísico y debe ser o probado o negado en sede metafísica. Un ser metafísico solo puede encontrar en la física o en la ciencia datos empíricos para corroborar sus bases territoriales de análisis, pero Dios no es un ente material, entonces los principios de la ciencia quedan cortos para hablar de un ser metafísico. La ciencia solo puede darnos entonces datos empíricos o bases empíricas para la especulación filosófica. La sede en la cual se resuelve el tema de Dios es la metafísica, la filosofía. Entonces, bajo este principio, la respuesta de por qué hay ente y no nada tiene que ser o la nada, es decir, el ente o viene de la nada, que es la respuesta del nihilismo, por ejemplo, en la que va, por ejemplo, algún cierto análisis de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, cierta lectura de Bátimo sobre Heidegger, van por ese lado del nihilismo. De hecho, el mismo Duns Scotus por ahí plantea filosóficamente que el ente viene del no ente, ¿no? Como que el ente viene de la nada, ¿no? Está de alguna manera flotando en la nada, que es lo que después va a tomar Heidegger también un poco cuando habla del Grund y el Abgrund, ¿no? El fundamento sin fundamento. Pero ciertamente, para que la respuesta tenga consistencia, hay que acudir al ser. El ser es, de alguna manera, el fundamento de la presencia, pero no aparece. Todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Esto es, en términos españoles, lo que vendría a ser la diferencia ontológica. Claramente, todo lo que está tiene un porqué. Es decir, nosotros estamos acuciados ante la pregunta del porqué. Bueno, muchas veces, ante la pregunta del porqué, el hombre queda maravillado ante el enigma del ente, ante el taumazo, el asombro que causa el ente, y no descubre el primer principio, y no descubre el fundamento. Bueno, si Dios no existe, la filosofía, como la define Aristóteles, como la define Platón, como la definen los clásicos, sería imposible. O sea, sería imposible una ciencia de los primeros principios si nosotros no tenemos la vía expedita para llegar al primer principio. El primer principio tiene que ser suma de todas las perfecciones, sin mezcla de mal alguno. Entonces, tiene que ser acto puro y tiene que contener en sí mismo todas las perfecciones de las cuales el ente participa. La disrupción metafísica, entonces, responde a un acto que no es potencia, sino que tiene todas las perfecciones en sí mismo, y entonces la explicación de por qué hay ente y no más bien puro ser, es el ser puro. Bueno, en términos racionales, que le llamemos a ese ser que es primer motor inmóvil, que es causa eficiente primera, que es el ser necesario por sí mismo, que es la perfección pura de la cual participan todas las perfecciones del ente, o es la inteligencia ordenadora, no importa cómo llamemos a ese ser. O sea, que alguien le quiera llamar a ese ser de otra manera, no importa. El asunto es que hay un primer principio, hay un primer motor, hay una primera causa, hay un fundamento del ente, y nosotros los cristianos, por un acto de fe, le llamamos a ese fundamento del ente, a ese Grund, a esa causa primera, a ese primer principio, a esa proteaitía,
la llamamos Dios. Ajá. Se acabó el tiempo. Perfecto. Néstor, Bueno, ante la pregunta de por qué es aceptable la existencia de Dios, creo que se necesitan hacer 3 precisiones como respuesta. Lo primero es, y debo destacar siempre esa interesante forma como le estaba explicando Jonathan, es que puede ver que, o podemos nosotros encontrar una separación semántica en el concepto de existencia. Es decir, la pregunta por qué es aceptable la existencia de Dios presupone en sí misma la pregunta de ¿existe Dios? Y sin embargo, la pregunta ¿existe Dios? Es una pregunta mal formulada desde la perspectiva del análisis semántico del concepto de existencia. Y por lo menos cuando nosotros hablamos del autor de la existencia, se presupone que no puede ser parte de la existencia de la cual es autor. Por lo tanto, la pregunta ¿existe Dios? Es una pregunta mal formulada porque presupondría en sí mismo una negación óntica del concepto Dios como tal. Por lo tanto, ¿cuál sería la precisión? Que deberíamos buscar una categoría distinta que no sea existencia, que esté por encima de ella y que la existencia pueda ser vista como parte de ese conjunto mayor. La categoría que encontramos en este caso es la que provee Raimundo Lulio o Raimundo Llull, como todos le llaman, cuando decía aquello de no todo lo que existe es real y no todo lo que es real existe. Por lo tanto, la idea de realidad como categoría para definir aquello que trascienda la existencia sería más aplicable en este caso al ser supremo como tal o causa primera. En ese sentido, la pregunta no sería si es aceptable la existencia de Dios, sino es aceptable la realidad de Dios como ser ontológico supremo. A esa precisión, entonces nosotros sí le podemos insertar 2 respuestas. La primera es, por supuesto que es aceptable la realidad del ser supremo a causa de la existencia presente, porque no podría haber una explicación definitiva de las causas subsecuentes si no tenemos en este caso una realidad que trasciende esas causas subsecuentes y que pueda ser una explicación masiva de esas causas subsecuentes. Es decir, la consecuencia como tal amerita del efecto y el efecto como tal amerita de la causa, pero la causa en este caso, al trascender por encima de las categorías ónticas del concepto de existencia, necesita ser personal o debería ser personal porque justamente las consecuencias se replican a la causa. En ese caso, si en el universo hay patrones de diseño, por supuesto que la causa tiene que tener inteligencia y no solo inteligencia, debe tener voluntad porque el diseño o telos presupone la idea de propósito y de ahí entonces es que se indica la realidad teleológica que posee en este caso la causa inicial. La otra cuestión es que tiene que ser una causa con elementos volitivos, puesto que en el universo existen seres volitivos y tiene que ser una causa que tenga un concepto básico de conciencia, puesto que en el universo existen leyes morales. Así que esa sería la primera respuesta ante la precisión de la realidad divina para hablar de la aceptabilidad de esa realidad. Y la segunda, y creo que es muy interesante, es el famoso argumento de David Clark, cuando dijo aquello de que solo Dios puede ser ateo. Porque para negar que una cosa exista, tendríamos que conocer la totalidad de la existencia. Y para negar que una cosa sea real, tendríamos que trascender a la existencia y ningún ser humano podría hacerlo. Él lo explicaba de una forma interesante cuando decía tendría que tener conocimiento de todos los arcanos del universo, es decir, ser omnisciente. Tendría que tener un conocimiento de todos los lugares recónditos que existen en el universo, por si acaso Dios le estuviese eludiendo. Tendría que ser omnipresente. Y tendría que solucionar todos los problemas del universo, es decir, tendría que ser omnipotente. Por lo tanto, para una persona decir no existe Dios, tendría en este caso, o Dios no es real, tendría en este caso que tener las cualidades de la deidad. Solo Dios podría negar a Dios. Alguien podría decir, pero ese argumento se podría emitir en lo contrario, es decir, así como yo no podría decir que una cosa
no existe porque no conozco la totalidad de la existencia, tampoco podría afirmar que existe porque tampoco conozco la totalidad de la existencia. Sin embargo, a esa contraargumentación se les responde de la siguiente manera. Lo que es igual no es ventaja, porque no es lo mismo en el río me baño que me baño en el río. Es decir, en el río me baño que en el baño me río, ¿entiendes? No es lo mismo decir Ramón Emeterio Zacarías Fajardo que decir meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. La expresión prácticamente pareciera ser parecida, pero no, porque al final de cuentas, cuando tienes un concepto en negativo, no puedes apelar en ese caso al positivo. La explicación más sencilla en ese último sentido, y ya concluyo con esto, es la siguiente. Inversamente, no es proporcional a la carga de la prueba, ya que tiene más peso el afirmar que algo existe, aunque desconocemos la totalidad de la existencia, que a decir lo contrario. A fin de cuentas, como dije, no es lo mismo decir en el río me baño que me baño en el río. La carga de la prueba pesa más en el que niega siempre que en el que afirma. Perfecto. Quiero hacer una salvedad antes de que participen nuestros amigos los ateos. Es que nosotros le conseguimos un minuto de gracia a Jonathan y un minuto de gracia a Néstor Díaz, así que ustedes pueden extenderse hasta 6 minutos para ser completamente justos. Perfecto, pueden continuar. ¿Quién sigue, pues? Tú como moderador. Yo creo que yo había dicho que continuaba en este caso Rafa y por último el amigo Mateo. Ustedes disculpen por mi falta de atención, desgraciadamente tuve una breve distracción aquí y entonces por eso no había comenzado. Pero bueno, ok, como comienzo, vale la pena regresar a esta definición de Dios que realicé hace unos minutos. Si se dan cuenta, mi definición de Dios no tiene las características que nos presentan aquí Jonathan y Néstor, ¿no? El fundamento último, etc. Vamos pues a tocar el tema de Dios desde las tres aristas, ¿no? El panteísmo, bueno, se puede negar a partir prácticamente de la semántica, ¿no? Al Dios coloquial y cultural, creo que sí puedo hacerle ciertas ligas lógicas entre esta noción del poder divino que permite que Dios haga cosas en el mundo por mera voluntad sin interacción, y esto aplica tanto para el Dios coloquial heredado religioso como para el ser último, el ser propuesto que nos llega en filosofía de la religión seria, ¿no? Sin hacer trampas, como había mencionado hace rato, ¿no? En todo caso, yo utilizo un argumento personal, ¿sí? Y extrañamente es el principio de causalidad, ¿sí? ¿Qué nos dice el principio de causalidad? ¿No? Que todo efecto tiene una causa. O sea, en cierto modo, creo que no solo es intuitivo, sino que tenemos experiencia de ello, pero podemos hacer un argumento analítico, ¿no? O sea, sí, efecto significa que es producido por una causa, ¿sí? Y una vez que uno acepta y entiende el principio de causalidad para poder explicar al mundo, se ve como una piedra angular. Pero no solo para poder explicar al mundo, sino para poder explicar cualquier mundo concebible, ¿sí? Desde mi punto de vista, el principio de causalidad es piedra angular en todos los mundos posibles. Solo que cuando uno profundiza en el principio de causalidad, uno tiene que tomar en cuenta lo que significa la cadena causal, ¿sí? No solo es el hecho de que todo efecto es producido por una causa, sino que toda causa debe, sí o sí, contar con algún mecanismo, con alguna interacción hacia la causa. Solo que si se dan cuenta, a la hora de entender el poder divino, como lo expliqué hace unos minutos, es decir, la capacidad de este ser en particular para cambiar cosas en el mundo, del mundo, influir al mundo, por sí mismo, por su naturaleza intrínseca. Y eso lo podemos decir de cualquier cosa, ser, ente, lo que sea, a la cual, como identificadores de cosas del mundo, podemos identificar como deidad, ¿sí? Sin esa característica esencial, intrínseca, entonces, ¿por qué llamarlo deidad? ¿Sí? Si Dios no pudiera decir, hágase la luz, y la luz se hace, o no pudiera agarrar y decir, sé, y entonces es, entonces, ¿por qué llamarlo Dios?
Pero esto genera un problema gravísimo si uno entiende el principio de causalidad de la manera en la que lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque se requiere interacción. Si no hubiera interacción entre la causa y el efecto, como se esboza en esta manera de entender al poder divino, entonces no podríamos encontrar nexo lógico alguno entre el efecto causado por Dios y Dios. Sería intrínsecamente indetectable. ¿Sí? Y no solo eso, sería indefinible como efecto de Dios o como efecto sin causa. Tendríamos que vivir en un mundo incoherente. ¿Sí? Esta incoherencia me permite decir que, pues, en ese aspecto particular, el poder divino lleva a la aporía, lleva a una contradicción lógica, y el poder divino como tal no puede existir. Y sin poder divino, entonces no puede existir tampoco ni ser ni ente al cual podamos identificar como Dios. ¿Vale? En otros momentos puedo tocar la manera, digo, no sé cómo ande de tiempo, Daniel. Ya 4 minutos. 4 minutos, tengo 2 minutos, ok. Quedan 2. Bueno, en muchas de mis presentaciones, argumentos, pláticas, etcétera, he acusado constantemente a mis interlocutores teístas, especialmente a los grandes pensadores a lo largo de la historia, de la filosofía, de la religión. No tanto a los teólogos los acuso, no a todos, pero a muchos, de empezar haciendo trampa, ¿no? Pero eso termina siendo secundario en este argumento que quiero hacer. Y es el hecho de que literalmente se toman estas conclusiones últimas como motores inmóviles, seres, causas primeras, causas incausadas, seres necesarios, sujetos de todas las perfecciones y cerezas de todos los pasteles, y entonces se agarra un sellito y se le pone encima el mote o el identificador Dios, y luego se lo lleva de forma injustificada, debo añadir, porque si es un salto de fe, se está aceptando que no hay forma de zanjar la brecha entre esa conclusión última y el Dios particular de las escrituras sagradas de la preferencia de quien esté argumentando. ¿Sí? Bien podemos hablar de principios últimos o de fundamentos últimos. Bien podemos hablar de que de la nada nada sale y que por lo tanto el mundo no puede decirse que comenzara a existir. Podemos tocarlo. ¿Sí? Pero agarrar y brincarse de ahí a las escrituras sagradas particulares favoritas de alguien, creo que ese brinco no está justificado y no puede estarlo. ¿Sí? Ahora, no solo eso. En motores inmóviles, seres incausados, etcétera, la brecha entre eso y un ser, un agente personal, un ser que piensa, que tiene agencia, conciencia, intención, voluntad, es gigantesco. Y bueno, con eso cierro mi participación. Muchas gracias, Daniel. Y pues ver qué sigue. Perfecto. Les insto antes que estén guardando notas para luego hacer las refutaciones, porque luego que termine Mateo se vienen las refutaciones y ya a partir de ahí será un debate abierto. Mateo, por favor. Bien. Bueno, yo voy a tratar de... Esto tiene un alto nivel académico desde el lenguaje, y voy a tratar de bajar un poco para que tanto mis contertulios como los que nos están escuchando un poco me entiendan. Yo, a diferencia de Rafa, yo no tengo un argumento ontológico para atacar directamente la existencia de Dios, porque él, a diferencia mía, él es un ateo positivo. Yo, por el contrario, simplemente soy una persona que, yo como ateo negativo, no creo en la existencia de ninguna deidad, y sin embargo, yo lo que tengo que sostener aquí es que la existencia de Dios no es algo creíble. ¿Sí? Para mí no creo que Dios, entendido de la forma particular en la que yo lo entiendo, que la voy a exponer ahora, no considero que eso sea algo para tomar en cuenta. Voy a tratar de explayarme lo más rápido posible para luego dar un matiz más conciliador. Yo considero a Dios como un ser personal, supremo, trascendente, creador del universo. Y según esta creencia, Dios es el origen y la causa primera de todo lo que existe. ¿Sí? Mi problema con Dios, y es una cosa que muchos teístas también lo reconocen, es el tema de la identificación. O, en otras palabras, el discernimiento de este ente en términos epistémicos, que no en términos ónticos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿acaso yo puedo discernir que mi vecino tiene conciencia? Bueno, sí, si parto de una definición operativa
de lo que la conciencia es, en términos de patrones de comportamiento, acorde con un determinado conjunto de estímulos. O sea, podemos definir la conciencia en términos discernibles y decir, ah, mira, una piedra no tiene conciencia. Ah, mira, mi vecino sí la tiene. Obviamente yo estoy partiendo de una definición previa construida de lo que la conciencia es. Ahora, ¿mi vecino satisface los criterios de lo que es la conciencia en términos de patrones de comportamiento? Yo diría sí. Ahora, ¿Dios satisface estos criterios? Bueno, depende, de vuelta, no me quiero apurar con eso, por eso no se me apuren. Yo te diría que no, yo personalmente no considero que Dios, por lo menos de la forma particular en la que yo lo entiendo, satisfaga esos criterios. Ahora bien, eso no significa que la persona de turno venga a colación a traerme un concepto distinto de lo que Dios es. Porque ¿qué pasa muchísimo? Y pasa muchísimo en filosofía. Hay 3 conceptos en filosofía que se manejan un montón, que son el concepto de ente, el concepto de sustancia y el concepto de ser. Y cuando vos te metés en el mundo de la filosofía, si no estás al tanto de estas nociones, entender el concepto de ser es profundamente complicado. Vos imaginate que me metí en el mundo de la filosofía leyendo a Derrida. Me quería pegar un tiro porque después me di cuenta de los altos problemas que hay en traer de ese mundo óntico, de esa cosa que está más allá, querer conceptualizar las nociones, por ejemplo, del ser o las nociones de la nada en términos del lenguaje. Es increíble, es insoportable. O sea, nosotros podemos condensar entes en términos del lenguaje. Una manzana, una banana, un perro, un gato, el vecino. Ahora, cuando vos querés conceptualizar la nada, se te escapa en términos de lenguaje. Cuando vos querés conceptualizar al ser en términos de lenguaje, se te escapa. Entonces, hay personas teístas que lo que hacen es tomar el ser e identificarlo y depositarlo como Dios. ¿Qué vendría a ser el ser? ¿Qué vendría a ser el ser? El ser es eso que da existencia a los entes. O sea, ¿qué es un ente? ¿Qué es un ente? Un ente es todo lo que es. Un ente es todo lo que es. ¿Qué sería el ser? El ser es lo que da existencia a los entes. El ser es lo que da existencia a los entes. Por ejemplo, si yo parto de Santo Tomás, que Santo Tomás operaba con una relación jerárquica de la realidad, en el esquema que propone Santo Tomás de Aquino, Dios es el que sostiene la existencia de los entes. O los entes participan de lo que es el ser, que es en este caso Dios. Dios es la sustancia última. O sea, o Dios es, si se quiere, el ser último que sostiene las cosas. Entonces, bueno, yo por ejemplo, yo puedo partir de una noción materialista y decir, no, mira, para mí el ser no es Dios. Para mí el ser no es Dios. Para mí el ser es otra cosa. Para mí el ser es, por ejemplo, la materia. Para mí el ser puede ser la materia. Para mí lo último que sostiene las cosas, si parto de una cosmovisión materialista, no hay ser entendido como Dios, sino lo que yo entiendo es que el ser, ese ser último que sostiene a los entes, es la materia. Y ahí está mi problema. Yo no voy a discutir aquí si el ser es o no, porque yo estrecho la mano a las personas que abogan que existe un ser. O es que está re mal dicho eso de que existe un ser, porque es una afirmación que no es para nada precisa en términos filosóficos, pero el ser es lo que da existencia a los entes. Un minuto, perfecto. El ser es lo que da existencia a los entes. Yo estaría de acuerdo que hay un ser que da existencia a los entes. Yo con lo que me peleo a morir es, ¿cómo te atreves a decir que el ser tiene personalidad? ¿Por qué decís que el ser tiene agencia? ¿Por qué decís que el ser tiene conciencia? Porque yo acaso no puedo pensar en un ser que da existencia a los entes, pero carece de personalidad, pero carece de agencia, carece de conciencia, carece de intención. Bueno, capaz que yo por lo menos puedo discernir o puedo pensar en ese tipo de cosas. Ahora, quizás la persona de turno me dice, no, mira, estás equivocado, estás mal, estás yendo por mal camino. Bueno, explícame por qué estoy yendo por mal camino. ¿Por qué no puedo pensar en el ser como algo que carece de conciencia y tiene que necesariamente tenerla? ¿Tiempo, no? Perfecto. Vamos a empezar con la sección abierta del debate. Cada uno de los exponentes
pueden mencionar a la persona que le van a hacer la pregunta, le pueden hacer una pregunta o un punto, y solamente esa persona que ustedes vayan a mencionar puede responder la pregunta que ustedes hagan. Luego que esa otra persona responde, puede haber 1 minuto de complementación de otra persona. Antes de continuar nuestra audiencia, que hemos llegado a más de 200 personas simultáneas, estoy muy agradecido con las personas que nos están viendo, es que nos han solicitado que tratáramos de sintetizar algunas de las posiciones antes de pasar a este módulo del debate. Voy a tratar de sintetizar como moderador y cada uno de los exponentes me va a aclarar si la posición es correcta. Néstor aclaró que Dios es fundamentalmente un axioma y que solamente un ser como Dios podría ser ateo debido a que solamente él podría tener la certeza de la no existencia de Dios. ¿Estoy en lo correcto, Néstor? Sí, de la totalidad de la Perfecto. existencia. De la totalidad de la existencia. En el caso de Jonathan, a los que tal vez les costó un poquito más la interpretación, hemos sentido que es más una vía atomista, una vía de la perfección. Ese hemos sentido que ha sido fundamentalmente el eje de su argumento. Jonathan, ¿nos puedes aclarar si ha sido así? Sí, yo hice una definición lógica que apunta a la esencia de Dios y una definición ontológica que apunta al ser de Dios, ¿no? A Dios como acto. Así que sí. Perfecto. En el caso de nuestro amigo el profesor, que se entusiasmó un poco, fue una posición un poco más positiva frente a Dios, ¿no? La imposibilidad positiva de probar la existencia de Dios, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Estamos sintetizando las posiciones antes de abrir el debate para las personas que lo han solicitado por el chat. Es que tu posición ha sido fundamentalmente una posición positiva sobre la existencia de Dios, ¿no? No sé qué quieres decir con positiva, pero Que no es positivamente probable, no puede ser probada la existencia de Dios. puede ser probada. Capaz que eso va más con el argumento de Rafa. Yo lo que propongo es una cuestión de discernibilidad. Yo no digo Dios no existe. Yo digo que Dios no es por lo menos discernible para nosotros en términos de ser. Claro, eso es positivo, no es positivo. No lo puedes comprobar. Claro, está al alcance, no está al alcance de nuestra comprobación epistémica. Claro, es un argumento positivo fundamentalmente. En el caso de Rafael, fue una posición un poco más ontológica para nuestros oyentes. Rafael, ¿nos puedes corroborar si así fue? Sí, claro, hago un argumento analítico sobre el principio de causalidad y cómo la interacción necesaria, esencial para que una causa sea causa, pues no se encuentra, o bueno, no es requerida en el poder divino. Y si no hay poder divino, Perfecto. pues no hay deidades. Vamos a abrir el módulo, como lo dije, pueden hacer la pregunta, simplemente mencionan a la persona que le están haciendo la pregunta, tienen 2 minutos de pregunta, 2 minutos de respuesta, y cuando terminen tanto la persona que pregunta, tanto la persona como responda, tienen 1 minuto de complementación cada uno o terceros también. A partir de aquí es un módulo abierto, ¿Quién comienza? más o menos por media hora y pueden empezar. ¿Pero quién comienza? ¿Quién pregunta primero? Como gusten. Ok. En mi caso particular, sobre argumentos ontológicos, a mí me gustaría hacer una distinción, o bueno, no sé, ver si es que se hace una distinción en particular de las propiedades codificadas y los atributos del ser del cual se está hablando, ¿no? Uno puede entender el concepto Dios realmente existente o máximo ser grandioso que existe necesariamente, etcétera. Digo, se acerca bastante al argumento de Anselmo, a pesar de que está fundamentado, si mal no recuerdo, es la cuarta vía, ¿no? John. Sí, ¿verdad? La de la participación. No, yo pensé que estabas hablando del argumento de las perfecciones, pero que se acerca bastante a un argumento ontológico, casi como el de Anselmo. Bueno, el de Anselmo no es un argumento ontológico. Okay. Pero de todas maneras, el argumento de Anselmo es propter quid y el argumento de Tomás es quia, porque Anselmo va de la esencia a la existencia, en cambio Tomás va del efecto a Dios como causa. Entonces predica de Dios las perfecciones que encuentra en el ente bajo el principio metafísico de que todo efecto tiene una causa y que la dignidad del efecto está en la causa de una manera mayor.
pero no son compatibles los métodos de Tomás y de Anselmo, Ah, sí, claro. porque el método de Anselmo es a priori y el método de Tomás es a posteriori. Bueno, se ilustra como a posteriori. Muchas gracias. Yo le cedo el micrófono a alguien más para otra pregunta, para que no me robe yo el programa. Mira, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el otro chico que no es Rafael? Mateo. Perdón. Mateo, ¿no? Aló. Bueno, Mateo, ¿me permitís hacerte una pregunta? Sí. Vos hablas de Dios. Te cuesta descifrar a Dios, hablas de la descifrabilidad de Dios en cuanto persona. Y noto que estás de alguna u otra manera preguntándote por lo que en metafísica sería la esencia de Dios, ¿sí? O sea, vos decís, no me interesa lo ontológico en cuanto a que yo no puedo aseverar que Dios no existe, que bueno, en eso consiste, ¿no? Justamente las proposiciones ontológicas, sino más bien, ¿cuál es su esencia? Es decir, creo haberte escuchado decir, bueno, yo no tendría problema en llamarle a Dios a la naturaleza, llamarle Dios a la sustancia, o dijiste a la materia. Es decir, en este caso, Dios sería un adjetivo, ¿no? Theoi como adjetivo. El tema es que nosotros acá estamos debatiendo no theoi, sino theou, es decir, Dios como sustancia. Entonces, Dios como sustancia es subsistente y hay que ver qué clase de subsistencia tiene Dios en cuanto a que existe solo en la mente de los cristianos, que sea una manera de subsistir, pero solo lógica, o existe también en sí mismo, es decir, en la realidad, es autosubsistente. En ese sentido, yo creo que el debate tiene más sentido apuntando a si Dios es subsistente o no, que en términos vulgares sería si existe o no, pero la formulación filosófica sería si es subsistente o no, a preguntarnos si es o no es persona, porque, bueno, eso ya vendría a redundar en una propiedad de Dios, en una cualidad de Dios, en un atributo de Dios, o en la esencia de Dios en términos metafísicos, pero podría existir y no ser persona, o existir y ser persona, pero yo creo que el debate apunta al ontológico, es decir, a si existe o no existe, y no hacia el modo de existir. No sé si me llego a hacer inteligir en la pregunta. Sí, sí, totalmente. O sea, yo entiendo que la noción va por el tema justamente del ser. Si hay un ser, y es un poco extraño decir el ser existe, no, o sea, lo que existen son los entes. El ser es lo que da existencia a los entes. Y está claro, o sea, aquí lo que se me vuelve complicado para mí, y eso vuelvo a citar a Derrida, Derrida desglosa, denota esa complicación en términos epistemológicos que es el abordaje de nuestro lenguaje para referirnos al ser. Y eso es lo enormemente complicado cuando vienen personas a tomar el ser y a decir el ser es Dios. Porque el ser es la fundamentación primera, el ser es lo que sostiene las cosas. Yo eso no lo voy a debatir, porque yo no entro en un nihilismo de... No. Para mí hay un ser. Para mí hay un ser. Hay una esencia última que compone las cosas, que da existencia a las cosas. Mi problema está cuando a esa esencia última le quieren meter personalidad. Mi problema está cuando a esa esencia última le quieren meter bondad o libertad, y más aún cuando hay cuestiones teológicas de que tenemos un alma y que dependiendo de cómo actuemos aquí en la tierra, nuestra alma va a ir en lugar de eterna salvación o eterno sufrimiento. Eso ya es otra cosa más que da como una especie de incentivo a querer meterme en este tipo de cosas. Pero sacando eso de por medio, yo no me peleo con la noción del ser. Yo estoy muy de acuerdo con que haya un ser y estoy muy al tanto de la dificultad epistemológica que hay al momento de abordar el ser. Complicadísimo porque se te escapa. Se te escapa continuamente el ser del lenguaje. Por eso es tan difícil. Bueno, yo tenía una pregunta para Ramos, pero no sé si me estoy pasando de tiempo porque necesito como un cierto 20 matiz. segundos. No me va a dar el tiempo entonces. ¿Yo puedo reaccionar a la respuesta que da él o cómo eso ahí termina? Sí, puedes complementar. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto. 1 minuto. Bueno, si vos entendés que el ente es el efecto y el ser es la causa, que el ente es el fenómeno y el ser es el fundamento,
que el ente es de alguna manera el efecto, ¿no es cierto? Que está epifenomenizado, digamos, solo podés predicar por vía de la racionalidad de la causa la perfección que encontrás en el efecto. Porque el punto de partida es partir de lo evidente, y para nosotros lo evidente es el ente y no el ser. Al Claro. ser se llega por vía de la pregunta, de la demostración, pero sobre todo por vía de la remoción, porque nosotros predicamos del ser la perfección que nos topamos en el ente a través de la deducción de los trascendentales, pero siempre por vía de la remoción. Es decir, removemos el modo finito de la predicación. Entonces, esa contemplación de la fragilidad del lenguaje para hablar del ser la contempla Santo Tomás justamente en el problema de la remoción, porque Santo Tomás dice, es más de Dios lo que no sabemos que lo que sabemos, y la analogía entis, es decir, la manera analógica de predicar, es predicar de la causa aquello que encontramos en el efecto. Entonces, de alguna manera, los nombres de Dios son los nombres del ente, pero no te olvides la vía de la remoción, que es la que salva la discontinuidad metafísica. Perfecto. Nosotros podemos continuar perfectamente con este punto, podemos retomar los 2 minutos, pero antes necesitamos garantizar la participación, así que Néstor, tienes 1 minuto de complementar lo que ha dicho previamente Jonathan o lo que ha dicho previamente Mateo, y luego podemos devolver los 2 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, no voy a extenderme mucho para que así podamos ir desarrollando los puntos que se puedan ir presentando en este diálogo, bueno, en este conversatorio, pero abordando el desarrollo de lo que estaba indicando Jonathan. Sin duda alguna, el concepto de ser, bueno, en términos metafísicos, solamente puede ser entendido a la luz de lo evidente. La evidencia del ser se encuentra en los entes que participan del mismo. Por lo tanto, se colige que las características de los entes se replican del ser o son relativos del ser por el hecho de ser derivados del mismo. Si hay participación del ente en el ser, entonces algo del ser se manifiesta en el ente. De ahí que si la participación del ente involucra la idea de voluntad, no hay ningún tipo de suicidio intelectual o de salto acrobático en suponer que el ser del cual se deriva el ente manifieste esas mismas condiciones en un grado superlativo inclusive. De forma tal que las características dadas o vinculadas a la idea de persona, en este caso, y asignadas al ser, no son ni siquiera asignadas, son descubiertas por la razón de la evidencia que tenemos en los entes. Si no tuviésemos los entes, sería entonces un salto acrobático el poder asignarle personalidad al ser, pero ya tenemos los entes son evidencia del ser. Por esa razón es que se asume como tal que el ser es personal porque los entes son personales, que el ser es inteligente porque los entes son inteligentes, que el ser es volitivo porque los entes son volitivos. Y a eso le puedes agregar el plus de la realidad, del diseño teleológico que encuentras en la realidad, que obviamente implica directamente que ese diseño teleológico, por el efecto mismo y por la razón de ser un telos, incluye la idea de propósito e incluye la idea de inteligencia en esa causa que lo origina, que en este caso sería el ser. Listo. ¿No eran preguntas? Javier. Ok, para continuar, me gustaría, como moderadores, estuvimos deliberando de que podíamos hacer una pregunta tanto a Jonathan como a, bueno, en general a las posturas cristianas, ateístas con respecto a también las ateas. Y una de las observaciones que estábamos viendo como moderadores es que, bueno, pregunta para Jonathan particularmente. Vemos que en el momento de definir a Dios, tú lo definiste, si mal no me equivoco, y te puedes corregirme, como el ente del que se puede concebir más, no, perdón, el ser
máximamente concebible, ¿no? Como del que más se puede pensar, si mal no me equivoco, fue así. Sin embargo, dentro de tu argumento, tu argumento lleva o conlleva un Dios que a lo máximo que se puede concluir es que existe o que da origen a la realidad. ¿Cómo pasamos del argumento a la definición de Dios que tú planteaste? Esa sería la pregunta. Sí, está bien la pregunta. No, yo dije que mis definiciones de Dios son de dos tipos, una lógica y otra ontológica. En la lógica yo defino a Dios por su esencia y en la ontológica por su subsistencia. En la lógica dije que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. En términos lógicos, el intelecto humano no puede concebir en su haber nada que sea mayor a Dios. En términos lógicos, yo no podría concebir un ser mayor que Dios. Entonces, está librado Dios de imperfecciones como la contradicción, imperfecciones como la contingencia, como el azar o como la incertidumbre. Dentro de ese esquema, por la vía de la racionalidad, Dios, oye, evidentemente, por el método quia, no es evidente para nosotros. Para nosotros es evidente el ente. Entonces nosotros descubrimos una perfección en el ente. Bueno, el ente tiene esa perfección, es una evidencia, la tiene. La tiene por sí mismo, no la puede tener por sí mismo. ¿Por qué? Porque ningún ente puede ser causa de sí mismo, porque si el ente es causa de sí mismo, entonces el ente existía antes de existir, y antes de existir se dio la existencia. Es imposible y absurdo que el ente participe de una perfección que emana de él mismo y que el ente se dé a sí mismo el ser. Como la participación no es digamos, cronológicamente horizontal, sino que es vertical y jerárquica, efectivamente todo el ente tiene que responder a un ser que existe por sí mismo, que le da movimiento, que hace pasar los entes de potencia acto, ¿sí? Que hace que los necesarios por otro y los contingentes existan en función de un acto que, al ser acto puro, puede donar el acto y la perfección. Al donar el acto lo hace ser, y al donar la perfección lo participa in linea essendi, es decir, en un modo de ser. Entonces, sí, como dice muy bien Néstor, si nosotros nos topamos que los entes racionales tienen inteligencia y voluntad, la pregunta que sería, bueno, ¿y de dónde viene esa perfección? Esa perfección no puede venir por generación espontánea. ¿Por qué? Porque la explicación del azar no es una explicación. Decir que las cosas surgen por azar es no explicar nada. Entonces, la única manera de decir que no tienen explicación es renunciar a la ciencia, renunciar a la filosofía y renunciar a la esencia de una búsqueda, que es una pregunta. Todo preguntar tiene un hilo conductor que tiende a una respuesta. Si la pregunta no busca una respuesta, entonces no es posible la filosofía. Entonces, lo que tendría que hacer un ateo es decir, bueno, renuncio a la ciencia, renuncio a la pregunta, renuncio a la filosofía, somos escépticos, no se puede saber nada, no se puede decir nada, no se puede conocer nada, no hay causa de nada, no hay respuestas a dar ante la pregunta del por qué, y bueno, vivamos en el nihilismo y en el escepticismo. Entonces, la única manera de responder a la pregunta ¿por qué? Es responder al primer principio. Perfecto. ¿Alguna réplica por parte de nuestros amigos ateos? Es que tengo el micrófono apagado. Mateo, por favor. Okay. Sí, yo tengo una pregunta para Ramos, que es una pregunta un poco que en especial en el tomismo, él que sabe mucho de Santo Tomás, creo que me podrá clarificar. Un minuto de respuesta por parte de Jonathan, porque Rafael también quiere hacer una pregunta. Así que un minuto de respuesta a la pregunta de Mateo, plantéala y luego pasamos a Rafael. Ok. Entiendo, Jonathan, que vos estarás al tanto esto de lo que son las ciencias de Dios para Santo Tomás, esto de lo que es la ciencia de visión, ciencia de pura inteligencia, ciencia de aprobación, porque quiero hablar de un concepto de clave que es para entender un poco el tomismo, que es el concepto de participación, ¿no? Que tiene que ver con la cuarta vía. O sea, yo tengo este problema. O sea, el tema de la participación es que digamos que Dios no conoce lo que sucede en la realidad como si lo que sucediera fuera algo que no está pasando fuera de Dios. Como si lo que sucediera
como si lo que sucede fuera otra cosa que no está en Dios. No, o sea, Dios conoce todo lo que nosotros hacemos y lo que hacemos es en Dios. O sea, nuestro suceder es en Dios, ¿no? Ahora, mi problema es este. Y creo que lo dice en la Suma de los Gentiles, en el libro tercero, que dice, la libertad del hombre consiste en que el hombre puede realizar algo cuyo principio operativo es el hombre mismo, y no Dios. No sé hasta qué punto esto se relaciona con el libre albedrío, Bien. pero a lo que voy. O sea, entonces, como el hombre es en acto, porque es un ente, si es un ente exacto, acto limitado por la esencia, por ende participa del acto de Dios. O sea, la pregunta es esta. ¿Cómo es posible el hombre, estando en Dios, siendo libre en Dios, siendo libre por acto de Dios, teniendo la naturaleza participada en Dios, ¿no? O sea, teniendo una libertad que participa de la libertad de Dios, ¿cómo es que el hombre, siendo en Dios, puede utilizar esa misma participación para obrar el mal? O sea, Perfecto. claro, o sea, para realizar el mal, Perfecto. o sea, entendiendo el mal como eso que atenta contra Dios. O sea, no se supone que el hombre está participando de Dios. Perfecto. Consideremos 2 minutos de respuesta. Consideremos 2 minutos de respuesta porque es mucho más compleja de lo que nosotros estimábamos. Así que, Jonathan, tienes 2 minutos, por favor. Mirá, parecería que has visto mi debate con Aristarchus, porque yo al final del debate de 4 horas con Aristarchus le desarrollo efectivamente esta es la problemática central, esta es la crítica que le cabe a todo tomista, digamos, porque el mismo Santo Tomás es el que plantea que esta es una cuestión difícil de resolver. Hay 2 cuestiones en Santo Tomás que son difíciles de resolver. Dice, nihil volitum quim precognito, es decir, dada la perfección de lo querido, una vez que se manifiesta lo querido, bueno, es imposible rechazar, ¿no es cierto?, digamos, la luz del sumo bien que es Dios. Entonces, frente a la aparición del sumo bien, desaparece el libre albedrío. Ese es uno de los temas que en Santo Tomás son difíciles de responder, porque en la Suma Teológica defiende que frente a Dios nosotros seguimos siendo libres para elegirlo, pero en las gentiles parece suponer que es imposible rechazar una vez que aparece el sumo bien Dios a la conciencia, a la voluntad subnatura que tiene como objeto el bien natural. Y con respecto a esto que decís vos, ciertamente es un gran tema porque Santo Tomás plantea que en la libertad los hombres somos cuasi divinos, dice. O sea, 1 minuto. es en la libertad que nosotros podemos participar más del ser de Dios. Claro. Entonces, claramente, el acto creado que participa del acto increado, ¿cómo es que yo, estando en Dios, siendo en Dios, puedo obrar el mal? Entonces, Santo Tomás esboza una respuesta, pero no se termina de convencer. Es como que la lanza como hipótesis. Dice, bueno, lo que pasa es que en la libertad nosotros participamos del acto creador de Dios. Entonces, con el libre albedrío, nosotros podemos crear una pseudo realidad. Entonces, podemos, de alguna manera, edificar una manera de ser del ente que es contraria a la manera de ser de Dios. Claramente el mal no es presencia, no es ente, sino que es ausencia de un bien debido. En ese sentido, propiamente, la voluntad cuando practica el mal no está creando, porque el mal no es criatura, el mal no es ente, sino que es ausencia de bien. En ese sentido, el hombre con su voluntad puede vaciar de contenido la obra del acto del cual participa. Es un gran tema. Un grandísimo tema. Excelente la pregunta. Perfecto. Yo quisiera escuchar 4 minutos la opinión de Néstor al respecto del tema. Oye. Bueno. Ok. Es un tema muy, muy amplio. Creo que la solución es una solución aventurada, pero hay 2 maneras de poder encontrar algún tipo de salida a ese dilema o a esa situación. El primero tiene que ver con una corrección al concepto de libre albedrío. Creo que ese sería un primer paso. El concepto de libre albedrío en sí mismo implica una serie de dificultades
a la hora de poder analizarlo como término, porque libre arbitrio implica la idea de la libertad ilimitada que el individuo tendría para ser árbitro de su sino. Sin embargo, la experiencia humana demuestra que eso es imposible. El ser humano no es del todo libre. La libertad misma es un oxímoron, porque incluye en sí mismo una limitación de la misma. Y creo que es a donde apunta justamente el texto cuando habla, el texto bíblico, ya tomando el texto bíblico como punto, cuando habla de todos los árboles puedes comer excepto de este. O sea, la idea detrás es la libertad, incluso en una criatura perfecta no caída, es limitada por el hecho de ser criatura. Eso permite la posibilidad, en este caso, que esta criatura, por la finitud de su libertad, condicionada en la condición relativa de la misma, no puede tener un libre albedrío total. Su libertad es limitada y por tanto condicionada, y al estar condicionada su libertad, entonces solamente operaría en torno a esas condiciones. Sin embargo, hay una segunda manera de poder explicar eso. Yo creo que también esa segunda manera podría, tomando ese primer punto como referencia, 2 minutos. Adjudicar directamente una explicación a ello. Es en la definición del concepto de mal. ¿Qué es el mal? Es la ausencia en la relación de las cosas buenas. Es decir, es la ausencia en la relación de los bienes menores. Ejemplo para ilustrarlo. Yo tomo un buen cuchillo con mi buena mano, lo coloco sobre mis buenas venas y le doy un buen jalón. La idea es que el resultado es malo, pero ese mal se construye por la ausencia en la relación positiva de las cosas buenas. De forma tal que necesito en este caso al bien para poder definir al mal, pero el mal no puede definir al bien. Demostrando con ello en este caso que el mal tiene ausencia de entidad, porque para ser definido necesita el bien y sin embargo el bien tiene presencia de entidad, porque el bien no necesita del mal para poder definirse. De modo tal que la solución sería una criatura que participa de un ser perfecto y bondadoso, podría en este caso ejercer el mal, siendo en este caso el mal una negación óntica del bien supremo hacia el cual apunta ese ser, sin que se afecte en este caso la bondad del ser del cual se deriva, porque sería un resultado netamente solo de la criatura por el hecho de su finitud. Esa sería una forma de aventurar una respuesta, pero una respuesta que puede ser enriquecida con mucha mayor profusión. Perfecto. Vamos a concederle a Rafa, y disculpa que le haya dado la palabra a Néstor, pero lo que pasa es que pensaba que sería una gran aportación. Disculpa, yo sabía que la siguiente pregunta era tuya, Rafa, pero realmente quería oír la opinión de Néstor. Rafa, si quieres puedes... Sí, lo fue. Me gustó bastante, de hecho. Entonces, Rafa, yo te permito complementar lo que se está diciendo o puedes plantear otra pregunta. Como tú prefieras, tienes, en el caso, si vas a complementar 4 minutos, en el caso que vas a hacer una pregunta, 2 minutos. Bueno, a ver, tenemos que agarrar y ponernos a pensar qué es lo que significa esta idea de que, de esto que se observa, ¿no? Me encantaría saber cuál es la experiencia de las cadenas jerárquicas ontológicas que nos platican aquí tanto Jonathan como Néstor. Desgraciadamente, ahí no veo que haya tal experiencia, sino que es pues es un análisis, ¿no? Por eso yo digo que las vías tomistas son profundamente analíticas y necesariamente complejas y abstrusas. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, agarrar y tratar de argumentar desde lo que se ve en el presente para agarrar y poner esto que se observa en el presente como una base ontológica fundamental, ¿sí? En la cual, por ejemplo, si vemos unos lentes en el presente, entonces resulta que en el principio el fundamento ontológico que existe en la realidad tiene lentes, hace lentes. Los lentes forman parte de ese fundamento ontológico, ¿sí? Perdón, pero no, o sea, a ver, ¿vamos a decir que el agua está en el hidrógeno? No es cierto. Sabemos que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Cuando ambos elementos participan entre ellos o tienen un flujo de procesos entre ellos.
En mi postura filosófica, lo que vemos en la realidad es un flujo dinámico de procesos que da lugar a nuevos existentes que, en pocas palabras, no estarían en los existentes. ¿Sí? Tenemos en pocas palabras, alguien diría que estoy hablando de emergencia. Pero si lo agarramos y decimos de forma ontológica, resulta que el agua está en el hidrógeno entonces. Vamos a decir eso. Cuando observamos en la naturaleza que sabemos que hace 4.000 millones de años, aquí y en este planeta, no había conciencia, no había inteligencia. Y vemos que a lo largo de múltiples procesos evolutivos podemos llegar a observar que hay conciencia y hay inteligencia. Pero eso no significa que se pueda encontrar conciencia e inteligencia de manera atómica. Que podamos hablar de un fundamento ontológico con conciencia e inteligencia de esa manera. Y eso es lo que se ha estado esbozando a lo largo de los últimos 15 minutos. Entiendo la obsesión de el profe, y entiendo obviamente la posición de Aristarcos, en el que agarra y dice, bueno, ok, si estoy participando de Dios, ¿cómo es que puedo hacer el mal? Vale, te la compro. Una vez que uno entretiene la idea del fundamento ontológico divino, como se está exponiendo aquí. Pero creo que es pensar al revés. Esa sería mi aportación a lo que se ha estado hablando. ¿Sí? Y por el otro lado, casualmente nadie ha tocado mi argumento. No sé si es incoherente, es irracional o algo así. Alguien en el chat dijo que el único equivocado soy yo. Me encantaría saber si tiene alguien algo que decir a la aporía que presenta el principio de causalidad, la interacción en el mismo y el poder divino. Gracias. Me pueden hacer réplicas el que prefiera. Bueno, no sé si me permiten. Hablo con el moderador, no sé si me permiten responder. Sí, se puede. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para estructurar la respuesta? Bueno, nosotros queríamos ir cerrando el debate, así que diríamos 3 minutos para ser conciliadores. Bueno, no entendí la argumentación que hiciste para desestructurar el orden de causas jerárquicas, hablando del agua y del hidrógeno. No sé por qué no entendí bien la argumentación, hacia dónde iba. Si quieres, Jonathan, Rafa puede volver a hacer la pregunta, aclararla, para que pueda más concisa y yendo al grano de en qué de lo que vos has dicho ataca el principio de causalidad jerárquica. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo agarro y esbozo esta noción de que el agua no está en el hidrógeno, es porque precisamente no está dentro del hidrógeno, no está dentro de la base química elemental particular. ¿Cómo hacemos, pues, entonces esta liga ontológica con las causas jerárquicas ontológicas? Yo te entiendo la noción de fundamentos ontológicos y te entiendo la idea genial. Lo podemos poner en una gráfica cartesiana en el que podemos agarrar y poner una serie de causas accidentales de izquierda a derecha, si tú quieres, y ontológicas en el plano de las Y, por así decirlo, verticales. Vale. Pero, número uno, de ahí no se sigue que el fundamento ontológico sea único, ¿sí? Y tampoco se sigue que tenga que preceder al mundo, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, yo no veo experiencia posible que nos indique de forma clara los fundamentos ontológicos, ¿sí? Entiendo que se esboza como un argumento a posteriori, ¿no? Que agarra y se dice, bueno, ok, desde la evidencia agarramos y pensamos en el Dios inteligente o pensamos en el Dios principal. Bueno, ok, nuevamente, los lentes existen, están en Dios. Las rocas existen, están en Dios, la arena existe, está en Dios. ¿Sí me explico? O sea, la serie de existentes que observamos podemos explicarlas de múltiples maneras, pero esta presunción de jerarquía ontológica en la que todas las perfecciones, ¿qué entendemos por todas las perfecciones, no? ¿Qué sería una perfección? Si actualmente lo vemos, se entiende una perfección como una dicotomía, o sea, es perfecto o no se lo es. Pero en el caso del argumento de Aquino no estamos hablando de eso, estamos hablando de características y atributos de los entes, ¿sí? Digo, en mi postura particular yo hablo de los existentes como onticontológico, entonces no hago esta distinción entre lo que es y lo que existe, ¿no? O sea, pero eso ya es una visión mía. Yo estoy entreteniendo tu idea, ¿vale? Perfecto. Jonathan.
no sé si estás negando la participación o estás proponiendo una multiplicidad de principios primeros, es decir, que los entes no participan de un solo principio, sino que cada ente participa de su propio principio o de perfecciones que son múltiples. No sé si estás planteando la multiplicidad de primeros principios o la ausencia de primeros principios, pero bueno, vamos a suponer que vas por ahí. Mira, las 5 vías de Santo Tomás tienen que caer siempre en la misma subsistencia. Es decir, no puede ser el primer motor inmóvil distinto a la causa primera eficiente. Eso entiendo. ¿Sí? Porque son distinciones formales, la primera, la segunda y la tercera vía son distinciones formales del mismo movimiento. Es decir, mientras que la vía del movimiento explica justamente el paso de la potencia al acto por el movimiento, la segunda vía lo explica por el agente del movimiento y la tercera por el fundamento del movimiento. La acción es la misma. Tenemos que juntarnos. La acción es la misma, son distinciones formales de la misma acción. Ahora, cuando vos te das cuenta que el primer motor inmóvil, la causa eficiente primera y el ser necesario por sí mismo coinciden, y bueno, evidentemente te das cuenta que es acto puro, que es incausado y que es necesario. Si es acto puro, no tiene potencialidades. Por lo tanto, todas las perfecciones están en él en acto puro. Si es causa eficiente, es porque no es efecto de ninguna otra causa, es decir, no es efecto, sino que es causa pura. Sí, causa, pero no es causa de sí mismo porque él no es causado. Y además es necesario. Al ser necesario, ya tenemos la eternidad y, ¿no es cierto?, la inmovilidad en el sentido de que no adviene de la nada ni sucede a la nada. Bueno, ese ser que es acto puro no puede sino tener todas las perfecciones en el mismo. Entonces la cuarta vía casi se deduce de las otras tres, porque evidentemente todas las perfecciones que hay en el ente, en cuanto a la deducción de los trascendentales, todo ente es uno en cuanto que es sustancializable, es bello en cuanto a que es deseable, es bueno en cuanto a que es querible y es verdadero en cuanto a que es cognoscible, inteligible. En función de esa deducción de los trascendentales, evidentemente uno, bello, bueno y verdadero, tienen que reposar en un principio del cual siempre uno participa del más o del menos. Toda perfección se da en el ente según un más o un menos. Eso sucede porque es un dato empírico. Todas las 5 vías tienen como base empírica observaciones de la realidad que ninguna ciencia puede desconocer, porque evidentemente son accesos metafísicos a la realidad. Por otro lado, entonces, la idea de la interacción entre el ser y el ente, evidentemente, digamos, el lazo de causalidad del ser al ente... Podríamos ir cortándolo un poco, resumirlo. Sí, 30 segundos. El ser dona la existencia al ente. Y esa donación es evidente porque es efectiva y es evidente la existencia del ente. El ente no se puede causar a sí mismo y sin embargo tiene ser. Si tiene ser y no se puede dar el ser a sí mismo, tiene que ser recibido por otro. El ente es apalio. Ese otro no puede tener el ser recibido, porque si no, no sería fundamento. Y el ente tiene un fundamento. Entonces, el fundamento del ente no es otro ente. Y eso es parte de la evidencia. Entonces, la relación no es que es evidente que el ente es amado por el ser, sino que está en el ser. Esa es la única evidencia del principio de causalidad. Todas las otras interrelaciones ya son fruto de la teología positiva, de la que podría hablar Néstor con la Biblia, pero no es ese el objeto formal del debate de ahora. Perfecto. Con esto vamos a cerrar el módulo. Vamos a empezar con el último módulo, que va a ser las preguntas y respuestas de los oyentes. Así que, por favor, tipifiquen a quién va dirigida su pregunta y cuál es su pregunta, por favor. Y si pueden taguearme a mí o a Daniel para que quede resaltada la pregunta, sería a mí ideal. Ya me llegaron, me han llegado como 10 preguntas adelantadas. Antes de que empezáramos el pregunta y respuesta, ya me estaban escribiendo al privado. Una de las preguntas que me hicieron es, déjame leer por acá, es para Jonathan. En la sección de... Ok, aquí dice, bajo un eternalismo,
como en la teoría B del tiempo, donde no hay potencialidad y las cosas no cambian al existir eternamente, todos los momentos del tiempo con igualdad ontológica, ¿cómo podríamos saber que el universo físico es contingente y no necesario? ¿Cómo refutarías el eternalismo o la teoría B del tiempo? Bueno, Santo Tomás se plantea eso en un libro que se llama justamente De la eternidad del mundo, ¿no? Eternitati Mundis, que es un tema que lo toma de Aristóteles. Él hace como una especulación hipotética y dice, aunque el universo no haya sido creado en el tiempo, sería creado en la eternidad. Si no dejaría de ser creado porque no comience en un momento histórico. ¿Por qué? Porque la creación es metafísicamente no comenzar a ser. Ese es el concepto por ahí Kalam de la creación, ¿no? Como comenzar a ser. Crear es donar el ser. En ese sentido, en la cuarta vía, el ente es ab alio porque no tiene el ser por sí, tiene el ser por otro. Es decir, el ente no es necesario, primero porque sufre de la generación y la corrupción, el ente material, y el ente formal participa del ser al modo de su esencia. Ningún ente participa del acto de ser puro, es un acto de ser limitado in linea essendi. Entonces, como el universo es universo en cuanto a que está determinado por las leyes de la física cuántica, está determinado por las propias leyes del universo, que lo están determinando a ser universo tal y como es, el universo está compuesto de acto y de potencia, en el sentido de que la esencia del universo con respecto al acto es potencia. Entonces, aunque no pase de la no existencia a la existencia, su ser sigue siendo recibido. ¿Por qué? Por la determinación de la composición metafísica. Entonces, dice Santo Tomás, aunque el universo hubiese sido eterno, seguiría participando de Dios, seguiría siendo potencial en cuanto a su esencia, seguiría siendo necesario por otro, que es el atributo del alma en la Suma contra los Gentiles, seguiría siendo de alguna manera causa intermedia y no causa primera fundamental, seguiría siendo lo más o lo menos según la participación y seguiría teniendo una orden intencionalidad fruto de una dirección que da, ¿no es cierto?, una conciencia. Entonces, desde esa perspectiva, Santo Tomás responde, y con esto termino, que el universo podría ser eterno, pero seguiría participando del ser. Por lo tanto, el universo seguiría siendo creado in eternitatis, en la eternidad. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta para nuestro amigo Néstor, que dice lo siguiente. Dicen que mencionaste una relación de carga de prueba, Néstor. Entonces, aquí te piden que por favor aclares sobre quién cae la carga de la prueba de Dios. Bueno, me voy a limitar estrictamente al ejemplo que coloqué, que fue el argumento de David Clark. David Clark presupone, y lo explico otra vez, lo siguiente. Para poder negar la existencia de Dios, se necesita poseer las cualidades de Dios. De modo tal que solo Dios podría negar a Dios. Porque para poder decir que una cosa no existe, yo necesito tener conocimiento de la totalidad de la existencia. Entendiendo esa existencia como el conocimiento de la totalidad de todas las cosas que están presentes en el mundo físico y en el mundo metafísico, si se pudiese hablar de niveles metafísicos. En ese caso, un ser que tenga esa cualidad podría tener conocimiento de todos los arcanos del universo, sería omnisciente. Podría tener conocimiento de todos los lugares del universo, sería omnipresente, estar en todas partes, y tendría que tener al mismo tiempo solución a todos los problemas metafísicos y físicos que existen en el universo. Por lo tanto, debería ser omnipotente. Tendría que tener tres cualidades que son manifestaciones visibles de la realidad que llamamos Dios. Por lo tanto, para poder negar a Dios, él mismo tendría que ser un Dios, es decir, tendría que ser una deidad. De forma tal que solo Dios puede negar a Dios.
Lo máximo que podría hacer es, al negar la totalidad al negar la existencia de algo, al desconocer, ignorar la totalidad de la existencia, es mostrar que sería muy presumido y presuntuoso al hacerlo de ese modo. Y el ejemplo básico que podríamos tomar para ilustrar esa idea es, yo no puedo decir que no existen mesas redondas si solamente he visto mesas cuadradas, porque solamente hablaría de mi limitación en el conocimiento epistémico y la aprehensión de todas las cosas existentes. Así que necesitaría ser un ser todopoderoso y omnisciente para poder decir que una cosa no existe al ignorar la totalidad de la existencia. Entonces, explicaba que a ese argumento de Clarke alguien le podría objetar de forma contraria y decir, bueno, lo mismo juega en tu contra. Así como yo no puedo decir que una cosa no existe porque no conozco la totalidad de la existencia, bueno, de la misma forma tú tampoco podrías decir que una cosa existe porque tampoco tú conoces la totalidad de la existencia. Y a eso, aunque si bien podría devolverse, no es inversamente proporcional en la carga de la prueba. Y a esto me explico. ¿Por qué? Porque tiene más peso afirmar que algo existe, aunque no conozca la totalidad de la existencia, que a decir lo contrario. Porque la carga de la prueba pesa más en el que niega, en este caso, que en el que afirma, ya que no es lo mismo decir, como dije, el ejemplo, en el río me baño, que me baño en el río. Entonces, es un ejemplo básico de que en casos como este, la inversión de la carga no es proporcional porque siempre es más difícil negar un elemento en la totalidad del existencia, conocerla que afirmarlo. Siempre es más viable afirmar una cosa que negarla, porque simplemente cuando no se tiene conocimiento de la totalidad de la existencia como tal, la negación es más presuntuosa que la afirmación. En ese caso específico. Perfecto. También nos están haciendo llegar otras preguntas. Sebastián tiene una, por favor, Sebastián. Sí, es más que nada pues para el bloque ateo me gustaría saber de una forma breve para que también se pueda esclarecer la opinión de tanto Mateo como Rafa. Se puede, ajá, Y sí, es se podría acerca- replicar un poco a las respuestas porque creo que, digo, sin extenderse mucho, eventualmente, ¿no? Como pregunta. Sí, 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 adelante. Entonces, si tenés algo que decir con respecto a lo que dijo Néstor, Sí, claro. puedes decirlo y después yo Mucho. Dale, dale. Mucho, mucho, mucho. O sea, solamente Dios puede ser ateo. Perdón, pero eso no tiene sentido. Pero bueno, adelante. A mí me gustaría que yo realmente quiero terminar porque nuestra audiencia tiene un periodo fijo. Luego, Jonathan, Mateo, Néstor y Rafa se pueden quedar el tiempo aquí que deseen platicando, pero sí tenemos un horario cronometrado. Entonces, eso lo vamos a dejar cuando cerremos el debate y ya eso lo podemos dejar como una sección abierta. Entonces, Sebastián, Ok, ok. continúa con la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que quería preguntar era referente a esta noción de finitismo causal, que de hecho es bastante común dentro de las exposiciones teístas y teístas para la defensa de la existencia de un Dios. Yo quería saber, pues, de una forma breve, tanto Mateo como Rafa, qué opinión tienen para tanto criticar o defender la idea de un finitismo causal y, por ejemplo, muchas problemáticas que se le suelen atribuir, como la regresión ad infinitum. Ok. Bueno, eso yo por lo menos lo planteo desde un principio que es un principio del cual yo veo mucho de Rafa, que él propone que de la nada nada sale, básicamente, ¿no? Entonces, si vos lo pensás con detenimiento, te das cuenta de que la realidad no pudo haber surgido. Entendiendo la realidad como todo lo que existe, incluso como todo lo que es. Es decir, si hay un Dios, o sea, si Dios es eterno, por ejemplo, bueno, si Dios es eterno, la realidad no comenzó. O sea, la realidad siempre fue. Claro, yo lo que propongo dentro de por lo menos dentro de mi esquema personal, porque yo no llamo a Dios eso, sí yo sostendría que hay una esencia última, si nos basamos del principio de que la nada sale, esa esencia última siempre tuvo que haber existido. Sí, entonces, claro, algunos quizás me dirán, no, pero profe, eso no viola lo que dice el Big Bang, porque el Big Bang dice, no, acá estamos hablando de metafísica, no de física. O sea, en física se propone la existencia de un espacio-tiempo, de nuestro espacio-tiempo, que surgió a partir de lo que es el Big Bang, pero
no, eso no impide la existencia de un espacio-tiempo primordial que dio lugar a este. De hecho, es lo que se propone en lo que es la hipótesis evolucionaria. Pero de vuelta, no nos metamos tanto conciencia, quiero ir más a la cuestión filosófica. Si nos agarramos del principio de que la nada sale, llegamos a la conclusión inequívoca de que la realidad es eterna. ¿Sí? Entonces, para mí no habría una contradicción lógica necesaria en pensar que hay una regresión infinita de cosas, de eventos hacia el pasado. Ahora, si una persona me quiere decir, no, mira, eso no tiene sentido, la realidad tuvo que haber surgido en algún punto. Ok, pero te estás cargando el principio de que de la nada sale. ¿Me explico? Porque si vos decís, no, la realidad surgió en el momento tal... Entonces, claro, bueno, ¿qué dio lugar a la existencia? Porque se supone que el ser es el que da lugar a la existencia, a las cosas. Entonces, si no hay ser, si no hay nada, si todo surgió ex nihilo, bueno, ok, o sea, de que lo podés pensar, lo podés pensar. Para mí es pensable pensar en algo que hace puff y aparece. Para mí es pensable. Ahora, ¿eso es metafísicamente correcto? Por lo menos desde mi metafísica personal o desde mi cosmovisión filosófica personal, no. O sea, es un principio que yo, si se quiere, no me animo a cargármelo. ¿Me explico? Entonces, creo que las tornas van por ahí. No sé si Rafa quiere contestar a la pregunta. Si la pueden elaborar de nuevo, con todo gusto. Adelante, Sebas, si puedes. Pues, más que nada yo había preguntado de cuál era su opinión acerca del finitismo causal, ya sea tanto para criticarlo como para defenderlo. Y si, por ejemplo, ustedes tienen alguna objeción o defensa a la idea y la posibilidad de una regresión ad infinitum de causalidad. Sí, no tengo problema en una regresión infinita hacia el pasado, ¿no? Como bien lo esbozó Mateo hace unos minutos, yo mantengo como posición filosófica que del no ser no puede venir el ser, que de la nada sale, y también defino la realidad como el conjunto que incluye a todos los existentes. Si alguien piensa que Dios es, y que está ahí, y que da lugar a la realidad de todas formas, entonces ahí me está... ¿Perdón? Ok. Ahí me está presentando un transmundo, ¿sí? Y ese transmundo tiene que existir antes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, por principio de homogeneidad, pues, ahí sí yo apelaría a decir, bueno, como por qué necesitamos un transmundo, ¿no? No, la realidad no necesita haber comenzado a existir, es más, no puede haber comenzado a existir, ¿cómo se llama? Y en ese aspecto, pues no tenemos ningún problema en agarrar y pensar que el pasado tiene la cualidad de ser infinito, ¿sí? No la cantidad, sino la cualidad. Comprendo. Perfecto. Vamos a hacer la última pregunta. Yo tenía algo que decir sobre Dios ateo, pero bueno. Sí, pero cuando terminemos la última pregunta y ya ahí pueden conversar todo lo que quieran de manera libre y sin moderación. Javier, la última pregunta. Claro. Esta pregunta es para el profesor. Bueno, según tu definición de Dios, cuando estuviste comentando el tema, mencionaste que tenías como de forma nativa el hecho de que considerabas el teísmo clásico como la postura un poco más generada, a pesar de que había como cierta polisemia. Sin embargo, en la defensa o en el argumento explicabas que te hacía difícil discernir entre, por ejemplo, un ser último y un ser personal, pero ahí es donde entra la cuestión, porque me parece de que el teísmo clásico se encarga, o por lo menos el tomismo se encarga de justificar mucho el tema del teísmo personal, sobre todo en la suma teológica. Entonces, ¿podrías ahondar más en el tema de por qué consideras de que no se puede llegar a la conclusión de que este ente es personal? No, este ser es personal, ¿no? De por qué no podría ser personal. Ajá. Claro, a ver, yo no tengo un argumento ontológico para decir, mira, el ser no puede ser personal. Yo lo que voy es que si el teísta toma la decisión de depositar la noción de Dios en el ser, tenemos un problema. Tenemos un problema epistemológico, tenemos un problema de discernimiento. Yo con lo que me peleo es con... Nosotros no tenemos problemas en discernir entes.
no tenemos problemas en discernir entes, porque los entes existen y tienen, si se quiere, un acceso epistemológico. Nosotros podemos discernir sus características, qué es lo que son. Ahora, cuando queremos hacer discernimientos, cuando queremos esgrimir información de lo que el ser es, porque una cosa es el ser y otra cosa son los entes, el ser pasa lo mismo que con la nada. Cuando querés abordarla, la perdés. Lo mismo pasa con el ser. Cuando vos querés abordar, cuando tenés esa pretensión de que podés afirmar algo del ser, el ser es bueno, el ser es poderoso, el ser tiene personalidad. Disculpa que te lo diga, pero como te diría Derrida, estás entizando. Estás entizando al ser, le estás dando características, o sea, estás agarrando al ser y le estás diciendo, mira, el ser es bueno, el ser es poderoso, el ser es libre, el ser es bello. Entonces yo por lo menos tengo una concepción más alejada, epistemológicamente hablando, del ser. Para mí el ser es algo que cuando lo querés conceptualizar, lo querés discernir de alguna forma, se nos escapa. Entonces yo me peleo con el que dice, hey, el ser es ¿a qué? ¿A qué? O sea, ahí me peleo yo, con el problema del discernimiento. Ahora, el debate sobre si el ser existe o sobre lo que el ser es o sobre lo que el ser no es, yo justamente por mis condicionantes, por mi condición, por mi cosmovisión filosófica, yo justamente me peleo con el tema de el que dice algo del ser. El problema es gnóstico, agnóstico, si se quiere. Mi problema está con el conocimiento, con el abordaje del ser en términos del conocimiento. Eso es con lo que yo me peleo. ¿Me explico? Ahora, con el tema de los entes yo no tengo problema. O sea, de si el ser es bueno, si es malo, si el ser existe o no existe. En esos temas yo no me meto. De si el ser puede existir o no existir. O sea, además... Derrida me pega un cachetazo si me escucha. De si el ser existe. O sea, no, lo que existe o lo que no existe son los entes. El ser no es que exista o no exista. El ser es. Ser es. Perfecto. Antes de cerrar el debate, queremos que nuestros participantes den sus conclusiones, lo que les ha parecido el debate, lo que les ha parecido la experiencia, y también lo más breve posible. Empezamos con Néstor, seguimos con Jonathan, luego con Rafa y por último Mateo. O sea, que haga un cierre dando una despedida o resumiendo todo lo que hemos dicho. O por lo menos... un poco de ambos, preferiríamos que fuera un poco de ambos, un poco lo que les ha parecido el debate y también la experiencia. Bueno, sin duda alguna, en este interesante conversatorio, lo que más se ha dejado recalcado directamente es la posición del concepto de ser. Ser entendido como ser supremo, del cual se derivan todos los entes, y que obviamente el nombre genérico que asumimos directamente para ese ser supremo es Dios. Creo que ha sido muy bien entendida y explicada desde la postura del teísmo que hemos estado acá, que ciertamente nosotros podemos llegar a la conclusión de las condiciones o cualidades del ser viendo la realidad directa de los entes, cosa que se ha podido desarrollar con cierta precisión, y me llama mucho la atención, ya como opinión personal, el concepto de ser de Matteo Marchetti, porque suena más su afirmación final a que él presume o presupone por lo menos una definición muy cercana al teísmo y no tanto al ateísmo. En ese caso, entonces, sería interesante poder después dialogar mucho sobre la posibilidad de cómo podría sostenerse la postura atea al mismo tiempo que se asume que el ser es. Sería muy, muy interesante, ya que toda la concatenación de identidad del ser, como el ser revelado en este caso, ya es una concepción que se desarrolla dentro de un tipo particular de teísmo, pero ya el teísmo en sí mismo parte de la noción o la afirmación de que el ser es. Así que es muy interesante poder desarrollar ese tópico. Por otro lado, mi valoración obviamente ha sido muy buena, me ha placido poder compartir con todos ustedes. Siempre es un honor poder hablar junto con Jonathan, uno siempre se deleita y disfruta mucho de la manera como
Jonathan hace esas explicaciones increíbles. También ha sido un honor para mí poder estar hablando con Mateo y con Rafael y con todos los que han moderado acá. Y primera vez, creo, me parece, en esta plataforma. Así que sin duda alguna la experiencia ha sido muy buena. Jonathan. Bien, bueno, evidentemente volver a encontrar a Rafael para mí es un gusto. Yo realmente disfruto mucho de dialogar con Rafael, lo respeto y lo admiro mucho. Hace más de un año creo que no nos encontramos, así que bueno, un placer, Rafa, encontrarte acá. Gracias. También, bueno, a ver, Mateo, ¿no? Mateo. El tema no se resuelve en el lenguaje, se resuelve en la realidad. El ente tiene esa propiedad, el ente es uno, es bello, es bueno, es verdadero, hay propiedades en el ente, hay efectividad en el ente, existe el ente, sí. Bueno, si la tiene a la propiedad, la tiene por sí o por otro. Si la tiene por sí, hay que explicar qué es el movimiento en un ente que la tiene por sí a la perfección, que se causa a sí mismo y que es necesario, porque solamente un ser necesario tiene la perfección por sí. Negaría la realidad. La realidad muestra que los entes hilemórficos sufren de la generación y la corrupción, que es un dato de la evidencia de la realidad. Entonces, como el lenguaje sirve para hablar de la realidad y no la realidad para usar el lenguaje, como plantea Derrida, que la filosofía es un género literario, Derrida no es un buen filósofo para resolver temas ontológicos. En todo caso, el filósofo grande es Heidegger, pero no Derrida. Entonces, evidentemente, si el ente tiene una perfección, la tiene recibida por otro. Bueno, si el ente tiene una perfección que es un efecto de la causa, esa perfección tiene que estar en la causa. Entonces es legítimo predicar la perfección del ente en la causa sin obviar, para no caer en la ontoteología, que es el reclamo que hace Heidegger, legítimo, porque obvia la diferencia ontológica entre ser y ente, la vía de la remoción. La vía de la remoción, es decir, la participación explica la propiedad y la remoción remueve el modo finito de la predicación. Es por eso que hasta cierto punto, digamos, la predicación de la perfección del ente en el ser es una proposición de segundo término. Es decir, que predica lo que encuentra en el ser de manera impropia. Porque hay una especie de estiramiento en el lenguaje. Esa teología negativa que utiliza Santo Tomás siguiendo al pseudo Dionisio Areopagita es fundamental, la vía de la remoción. Entender la vía de la remoción es fundamental para no caer en Dios como un superente, que es la crítica legítima que hace Heidegger y en la cual está montado Derrida, pero con mucho menos talento y con mucho menos capacidad metafísica que Heidegger, ¿no? Es decir, Derrida es muy inferior a Heidegger en todos los sentidos. Así que yo te recomiendo que leas a Heidegger en todo caso, que es el metafísico realmente. Derrida no es un metafísico, Derrida dice que la filosofía es un género literario, entonces Derrida es un literato, escribe novelas. Les mando un abrazo. Perfecto. Rafael. Gracias, buenas noches. Bueno, pues cerrando, durante toda la conversación no se tocó la definición del poder divino que yo presté. El principio de causalidad, como yo lo expliqué, la interacción necesaria, esencial para el principio de causalidad, la relación que tiene que haber entre causa hacia efecto, etcétera, ¿no? Digo, es en cierto modo esperable porque en argumentos metafísicos, ontológicos, pues puede, como mi argumento se va tan lejos de lo que generalmente se toca en tomismo, pues simplemente no lo pelaron. Bueno, está bien. Tal vez podamos profundizar un poco más en el post-mortem, ¿no? Ahora, para cerrar a lo que se ha dicho aquí, al final, ¿qué pasa si yo propongo una ontología en la que no hay una sustancia última, sino, o mejor dicho, un ser último, sino una serie de sustancias necesarias, básicas, fundamentales, que han estado ahí siempre y que se interrelacionan entre ellas para dar lugar a nuevos existentes, ¿sí? Yo no tengo problema. ¿Por qué? Pues porque siendo que de la nada sale, pues tengo que agarrar y pensar en que siempre ha habido algo. Pero, pues 0 más 0 da 0. Bueno, 1 más 0 da 1. Pues no puede ser 1. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Siendo que la realidad es eterna, si podemos tener una serie de sustancias últimas, básicas, llámeselas como se las llame. Se puede hablar de materia, se puede hablar de naturaleza, se puede como se lo llame, me da igual. Al final tenemos una regresión infinita de eventos, una serie, un flujo dinámico de procesos que da lugar a nuevos existentes que podemos identificar y de los cuales emergen características y cualidades que probablemente no se observen o no aparenten estar en la sustancia fundamental, pero que al final suceden. ¿Sí? Tenemos epifenómenos como la conciencia y la inteligencia que observamos históricamente y experimentalmente que emergen, pero no preceden a las cosas. Sabemos que hace 4.000 millones de años aquí en la Tierra no había inteligencia, por lo menos no como la entendemos o no como la vivimos. ¿Sí? ¿Por qué pensar al revés? Gracias. Perfecto. Mateo. Bueno, voy a responder un poco lo que Jonathan dijo de que, Derrida dice que, Derrida juega muchísimo con el lenguaje y cito lo que dijo Jonathan. El problema no se resuelve en el lenguaje, se resuelve en la realidad. El problema no se resuelve en el lenguaje, se resuelve en la realidad. 13 grandes palabras. De vuelta, volviendo al lenguaje, acá Derrida y yo nos estrechamos la mano y miramos la hermosa frase que nos ha dicho Jonathan. De vuelta, reafirmando la noción de Derrida que no podemos salir, nada hay por fuera del texto, que es su gran frase. Igual yo le estrecho la mano a Jonathan de que sí que Derrida ve más el ejercicio filosófico más cerca de lo literario que de lo científico, si se quiere. O sea, más desde lo literario que desde lo académico, mejor dicho. Igual recomendadísimo Derrida porque es un deleite leerlo. Y claramente Heidegger, por supuesto que Heidegger. De hecho, Ser y Tiempo de Heidegger, obra maestra, lo recomiendo. Cambió todo eso, la noción de la filosofía. Nos pegó un montón Heidegger con eso. Y nada, Ser y Tiempo, chicos. Léanse Ser y Tiempo, que es una obra maestra. Yo simplemente lo que quiero plantear acá, y ya con esto cerrar, es tratar de entender. Porque, de vuelta, quiero recalcar una frase que dije desde el inicio. Dios, el concepto Dios es una palabra profundamente polisémica y yo quiero entender qué es lo que entiende el teísta que tengo enfrente por Dios. ¿Sí? Yo entiendo que si escucho a Rafael Tapia, él entiende que Dios es de por sí algo que por definición viola el principio de causalidad. Y asumiendo que el principio de causalidad es algo que está en la piedra angular de nuestro entendimiento justamente para entender la realidad, Dios es imposible. Yo puedo ser empático con cómo Rafael Tapia entiende a Dios y entender, entiendo a Dios como lo entiende Rafael Tapia. Dios es imposible. Quiero ahora entender a Dios como lo entiende Néstor Díaz. Quiero ahora entender a Dios como lo entiende Jonathan Ramos. Y ser un poco empático para saber a qué están realmente ellos entendiendo por Dios y por qué están tan seguros de que existe. Y yo creo que me he empapado mucho con lo que ambos han dicho y estoy un poco satisfecho. O sea, entiendo lo que ellos quieren decir con Dios y me quedó bastante claro cosas del ser, ese anexo que hay entre Dios y el ser, que me quedó bastante más claro. Igual entiendo que la pregunta que le hice a Jonathan capaz que no se me clarificó del todo, pero me quedo con su honestidad intelectual, que entiendo que es una pregunta difícil de responder. Y yo me quedo con eso. Y eso me gusta, porque yo también entiendo que hay muchas preguntas que para mí es difícil de responder desde mi cosmovisión. Creo que toda cosmovisión filosófica tiene sus problemas, sus detalles, pero para eso estamos acá y me gusta que tengamos este tipo de charlas que al final son profundamente enriquecedoras. ¿Sí? Así que, nada. Perdónenme, yo soy muy distraído, discúlpenme. Néstor, Jonathan, se me pasó. Gracias por la plática, gracias por haber estado aquí. Jonathan, como siempre, las veces que hemos interactuado ha sido un placer, ha sido maravilloso. Néstor, un gusto conocerte el día de hoy. Tal vez no tuve oportunidad de profundizar en mis argumentaciones, sino pues ahora sí que profundizar en sus argumentaciones, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer. Muchas gracias, Rafael. Quizá el formato del debate no ayudó mucho, porque hay poco tiempo, entonces uno no sabe con qué quedarse, ¿viste? No sabe con qué quedarse y bueno, quizá el formato no ayudó mucho más que para hacer pequeñas pinceladas. Correcto. Sí. Pero el argumento se puede incluso desarrollar después en un conversatorio, también puede ser de esta manera, en el que solamente es ese tema.
Claro. porque es un tema muy interesante de explorar y creo que amerita de una atención por parte de los que hacemos este tipo de contenido. Así que sin duda alguna, mis respetos por eso y creo que se puede desarrollar en otra ocasión, Vale. sin duda alguna. Bueno, personalmente nosotros estamos muy agradecidos de haber tenido semejante participación por parte de Néstor, por parte de Jonathan, por parte de Rafael, por parte de Mateo, a nuestros espectadores, a nuestros observadores, aquellos que se han suscrito a nuestros canales de Twitch, a los canales de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que lo han visto en vivo. Infinitamente agradecido con todos ustedes. En caso de nuestros participantes, si quieren, pueden quedarse en el server, pueden tener ya ahora sí una conversación libre. Esto era simplemente para cumplir con el formato, porque llevábamos 2 años subiendo debates en los cuales ha estado Agustín Laje, ha estado todo tipo de personas, pero nunca habíamos tenido un debate de religión. Esto era para tantear, para ir desarrollando. Infinitamente agradecido a todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Pero seguimos platicando, ¿no? O sea, me imagino que lo está cerrando. No. Yo tengo 2 compromisos. Uno existencial, tengo que comer, y otro marital. Estoy con mi novia. Entonces, No, pues hay que responder a la autoridad superior, eso es inevitable. Yo también tengo un hay compromiso. responsabilidad existencial. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Ajá. Yo también tengo un compromiso.